Hola, estimados seguidores. Ahora vamos a empezar con un nuevo eh, tipo de videos, una nueva área que va a ser justamente electricidad. Y vamos a empezar resolviendo un problema que nos dice que calculemos cuál es la fuerza eléctrica que experimenta la carga 1 debido a la carga 2 y debido a la carga 3, según nos muestra en este bosquejo. Ahora, nosotros nos dan los datos que la carga 1 vale menos 80 microcoulombs y que la partícula 2 tiene una carga de menos 50 microcoulombs, en tanto que la carga 3 tiene más 60 microcoulombs y la distancia entre la carga 1 y la carga 2 es R12 igual a 4 centímetros o 4 por 10 a la menos 2 metros, en tanto que la distancia de la carga 2 a la carga 3 va a ser R23, que es igual a 3 centímetros o 3 por 10 a la menos 2 metros. Y obviamente, como queremos calcular esa fuerza, queremos calcular la fuerza neta sobre la carga 1. Esa fuerza neta sobre la carga 1 va a ser pues esta F12 gorrito, pero para encontrar F12 gorrito tenemos que encontrar las componentes de esa fuerza, pero para encontrar las componentes de esa fuerza tenemos que encontrar primero la magnitud de la fuerza 1,2 y su dirección. Y también tenemos que encontrar eh, F13, la fuerza F13, y para ello tendremos que encontrar las componentes F13 de esta fuerza y su dirección. Y tendremos que encontrar también la fuerza, la magnitud de la fuerza F13 y su dirección teta F13. Pero para ello tendremos que encontrar el ángulo alfa. Bien, una vez que tenemos eso, vemos que desconocemos la distancia R13 que nos va a servir por medio de la ley de Coulomb para calcular la magnitud de la fuerza F13. Y también necesitamos alfa porque por medio de ella podemos encontrar las componentes de F13 en la dirección X y F13 en la dirección Y. Una vez que tenemos eso, vemos cómo son las fuerzas que experimenta Q1. Vemos que la fuerza que ejerce Q2 sobre Q1 es de repulsión. ¿Por qué? Porque ambas tienen el mismo signo. Y entonces eso significa que Q1 experimenta una fuerza que de repulsión o como si estuviera empujándola hacia la derecha. Por eso es que a la fuerza que experimenta Q1 debido a Q2 le vamos a llamar F12 y apunta justamente hacia la derecha, porque pareciera que Q2 está empujando a Q1 hacia la derecha. Y es ese segmento de recta eh, morado. Y en tanto que la fuerza que ejerce Q3 sobre Q1, puesto que tiene signos contrarios, entonces es una fuerza de atracción. Quiere decir que Q1 experimenta una fuerza como si la estuviera atrayendo Q3 hacia Q3, hacia ella misma, hacia su posición. Por lo tanto, es esta la fuerza que está experimentando la carga 1 debido a la carga Q3. Una vez que tenemos eso, hemos determinado cómo son esas fuerzas y en qué direcciones apuntan. Eh, Posteriormente, los datos pues son esto: Q1 es igual a menos 80 microcoulombs o 8 por 10 a la menos 5, menos 8 por 10 a la menos 5 coulombs, Q2 es menos 5 por 10 a la menos 5 coulombs, Q3 es 6 por 10 a la menos 5 coulombs. Recuerdo que micro quiere decir 1 por 10 a la menos 6. Y también tenemos que la distancia R32 es 3 centímetros y que R12 es 4 centímetros y que R13 no la conocemos, hay que determinarla. Y por otro lado, sabemos que la constante de Coulomb, que no nos las dan explícitamente, pero va a intervenir en la ley de Coulomb, tenemos que es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Dado que estamos en el sistema internacional trabajando, todas las cantidades que aparezcan aquí tienen que tener unidades del sistema internacional. Bien, una vez que tenemos eso, ahora procedemos a justamente determinar cuánto vale el ángulo alfa. Pues eso es importante para determinar cuánto vale las componentes de la fuerza 1,3 en la dirección X y en la dirección Y. Y nosotros vemos que si conocemos del bosquejo el cateto adyacente de este triángulo rectángulo, que debemos conocer alfa, y conocemos también el cateto opuesto de ese triángulo rectángulo, de tal manera que entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona mi incógnita, que es alfa? El cateto adyacente, que es 4 por 10 a la menos 2 metros, y el cateto opuesto, que es 3 por 10 a la menos 2 metros también. Y la respuesta es que la función trigonométrica que me relaciona estas tres cantidades es la tangente de alfa, del ángulo alfa, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, y eso es igual a R32 entre R12, y por transitividad tenemos que la tangente de alfa es igual
a R32 entre R12. Una vez que tengo eso, recuerdo que yo quiero alfa, no la tangente de alfa. Por lo tanto, aplico en ambos lados de la igualdad la tangente inversa para deshacerme de la tangente. Y lo que tengo es que tangente inversa aplicada a la tangente de alfa, se cancela la tangente con la tangente inversa y solamente me queda su argumento de la tangente, que es alfa. Y eso debería ser igual a la tangente inversa de R1, R32 entre R12. Es decir, alfa, el ángulo alfa va a ser igual a la tangente inversa de R32 entre R12. Y sustituyendo, vamos a tener que alfa es igual a la tangente inversa de 3 por 10 a la menos 2 metros entre 4 por 10 a la menos 2 metros. Y 10 a la menos 2 metros entre 10 a la menos 2 metros se cancela y me queda 3 entre 4, que es 0.75. Tangente inversa de 0.75 es 36.86 grados. Pero vemos que si yo uso este ángulo alfa para encontrar la componente de la fuerza F31 en la dirección del eje X, veo que al coseno F13X es el cateto adyacente al ángulo alfa y el F13Y es el cateto opuesto, pero lo que me interesa es ver es F31X, que es el cateto adyacente al ángulo alfa. Y supongo que ya conocemos la hipotenusa, que es F13 es la magnitud de la fuerza 1,3. Por lo tanto, esta cantidad debe de ser positiva. Y vean que la función trigonométrica que me relaciona alfa, la hipotenusa o F13 y el cateto adyacente es justamente el coseno del ángulo, puesto que coseno de alfa es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Pero despejando el cateto adyacente, obtendríamos que F13X sería el coseno de alfa por F13, la magnitud de la fuerza 1,3 nada más, o F13X es F13 por el coseno de alfa, pero como alfa es 36 grados, el coseno de alfa es positivo y F13 es positiva intrínsecamente porque es el tamaño de la fuerza, de tal manera que algo positivo por algo positivo me da algo positivo, pero vemos que F13X es negativa. Por lo tanto, eso lo que me dice es que exactamente alfa no me sirve, sino que el ángulo que me sirve es el que subtiendo a partir de la parte positiva del eje X y hasta el segmento de recta que representa a la magnitud de mi fuerza F13. Es decir, que es teta subíndice F13 el que me sirve. Pero me doy cuenta que, ya que conozco alfa, que teta F13 más alfa me da 180 grados. De tal manera que al despejar F subíndice 3, F13, tengo que ya va a ser igual a 180 grados menos alfa. Es decir, eso es 180 grados menos 36.86 grados. Lo que me queda es que teta F13 es igual a 143.13 grados. Recordemos que ese ángulo lo calculamos porque me va a dar el signo correcto tanto de la componente de la fuerza 1,3 en la dirección X como de la componente de la fuerza 1,3 en la dirección Y. Por otro lado, también tenemos que calcular la distancia R13 porque me va a servir cuando tenga que aplicar la ley de Coulomb para encontrar la magnitud de la fuerza 1,3. Otra vez, esa distancia R13 tiene que ver con que tengo un triángulo rectángulo. Por lo tanto, puedo aplicar el teorema de Pitágoras al conocer dos de los lados y no conocer la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa la obtengo, que va a ser R13. La voy a obtener a través del teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado debería ser igual a uno de los lados al cuadrado más el otro lado al cuadrado también. Y sustituyendo eso me da que es 4 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado más 3 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Eso sería la hipotenusa al cuadrado. Si saco raíz en ambos lados de la igualdad, lo que tengo es que la hipotenusa va a ser igual a R13, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado por 10 a la menos 2 metros y eso al cuadrado, más 3 al cuadrado por 10 a la menos 2 metros y eso al cuadrado. Y factorizo ese factor común de 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Me queda 4 al cuadrado 16 más 3 al cuadrado que es 9 y todo eso multiplicado por 10 a la menos 2 metros que también está elevado al cuadrado. Ahora, 16 más 9 me da 25 que multiplica 10 a la menos 2 metros y esto elevado al cuadrado. Entonces, la raíz de 25 no es más que raíz de 5 al cuadrado, puesto que 25 es 5 al cuadrado, por la raíz de 10 a la menos 2 metros y eso al cuadrado. Los cuadrados se cancelan con las raíces respectivamente y lo que obtengo es que R13 me va a quedar 5 por 10 a la menos 2 metros o R13 al cuadrado
va a ser igual a 5 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, y esto es 25 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. La manera en cómo obtuve la raíz cuadrada del producto de dos números reales, simplemente la raíz de a por b se expresa como la raíz de a por la raíz de b, donde a y b son números reales. Bien, ahora vamos a proceder a usar la ley de Coulomb para determinar justamente la magnitud de la fuerza F12. La magnitud de la fuerza 1,2 es la constante de Coulomb por la magnitud de la carga 1 por la magnitud de la carga 2 entre la distancia que separa la carga 1 de la carga 2 al cuadrado. Y sustituyendo tenemos que la magnitud de la fuerza 1,2 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por 8 por 10 a la menos 5 coulomb por 5 por 10 a la menos 5 coulomb. Vemos que coulomb por coulomb me da coulomb cuadrado, entre coulomb cuadrado se cancelan y nada más me va a quedar newton por metro cuadrado como unidades. Por otro lado, eso es entre 4 por 10 a la menos 2 metros y al cuadrado. Y entonces, agrupando todos los números reales que están entre 0 y 10, tengo que eso es 9 por 8 y por 5, que es lo que tengo aquí, y luego agrupo todos los múltiplos o submúltiplos de 10, que es 10 a la 9, por 10 a la menos 5 y por 10 a la menos 5. Ya habíamos dicho que eso es por newtons por metro cuadrado. Entre 4 al cuadrado por 10 a la menos 2 elevado a la menos 2 metros cuadrados. Metro cuadrado con metro cuadrado se cancela y ya nada más nos van a quedar newtons, que son las unidades de una fuerza. Y entonces ahora sí tengo que 9 por 8 por 5 no es más que 4 al cuadrado, que entre 4 al cuadrado, que es 8 por 2, y 8 entre 8 se cancela y me queda 9 por 5 entre 2, que va a ser 22.5, y eso por 10 a la 9 menos 5 menos 5, que es menos 10 newtons, y entre 10 a la menos 4. Y de aquí tengo que 9 menos 10 me da menos 1 por 10 a la 4, ya que este 10 a la menos 4 que está como denominador va a pasar como numerador. Al pasarlo como numerador, cambia el signo de su exponente y va a ser 4 en lugar de menos 4. Eso es debido a que 1 entre a es igual, para a un número real, es igual a la menos 1, y si a es igual a 10 a la menos 4, entonces 1 entre 10 a la menos 4 no es más que 10 a la menos 4 elevado a la menos 1. Y menos por menos me va a dar más, y 4 por 1 me da 4. Es decir, 10 a la 4, donde tengo a la m por m, elevado a la n va a ser igual a la n por m. Y de aquí entonces fue como obtuve que me daba 10 a la 4 newtons. Una vez que tengo eso, entonces tengo que la magnitud de la fuerza 1,2 va a ser igual a 22.5 por 10 a la menos 1 y por 10 a la 4. Pero fíjense que 22.5 no es más que 2.5 por 10 y por 10 a la menos 1 y por 10 a la 4 newtons. 10 a la 1 por 10 a la menos 1 simplemente me da 1, y eso por 10 a la 4 newtons. Es decir, que la magnitud de la fuerza 1,2 es 2.25 por 10 a la 4 newtons. Y donde su dirección va a ser teta F12 igual a 0 grados, porque esa fuerza es paralela a el eje X. Entonces, el ángulo que hay entre el eje X y la fuerza es de 0 grados. Por eso teta subíndice F12 es 0 grados. Por otro lado, procedemos a calcular también las componentes de la fuerza F12, primero determinando a la componente de la fuerza 1,2 en la dirección X. Para ello, recuerdo que qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente, que es F12X, el ángulo, que ya lo conozco, y la hipotenusa, que también la conozco, y la respuesta es que es el coseno de teta F12. Entonces, acuérdense que teta F12 es el cateto adyacente entre la hipotenusa, pero eso no es más que F12X entre F12, y de ahí, despejando a F12X, tenemos que F12X es igual a F12 por el coseno de teta F12, pero recordemos que teta, su índice F12 no es más que 0 grados, de ahí que la componente de la fuerza 1,2 en la dirección X va a ser igual a F12 por el coseno de 0 grados, pero el coseno de 0 grados es 1, por F12, pero me da que eso es F12, es decir, F12X va a ser igual a 2.25 por 10 a la 4 newtons. Una vez que tengo F12X, procedo a calcular ahora F12Y. F12Y va a estar relacionada, con respecto al ángulo, es el cateto opuesto. Y ya conocemos la hipotenusa, que es F12. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto, el ángulo y la hipotenusa? Y la respuesta es que es el seno de teta. El seno de teta es el cateto opuesto entre la hipotenusa, y esto es un F12Y entre F12.
Despejando a F12y, tengo que F12 por el seno de teta, subíndice F12 va a ser igual a F12 por el seno de 0 grados, puesto que teta subíndice F12 es 0 grados. Pero el seno de 0 grados es 0. Por F12 pues me da 0, de tal manera que F12y va a ser igual a 0 newtons. Y por lo tanto, ahora puedo determinar ya mi vector F12, es decir, mi fuerza como vector F12 dados en su notación de punto vector, es decir, dando sus componentes F12x, F12y. Y sustituyendo tengo que F12 va a ser igual a 2.25 por 10 a la 4 newtons, 0 newtons. Y ahora procedemos a calcular justamente a la fuerza F13. Primero calculando, la magnitud de F13 usando la ley de Coulomb justamente. Bien, una vez que tenemos eso, procederemos a calcular la magnitud de la fuerza 1,3 por medio de la ley de Coulomb, que nos dice que esto es igual a la constante K de Coulomb por el valor absoluto de Q1 y por el valor absoluto de Q3. Pongo a Q3 solita porque recordemos que Q3 es positiva, entonces no es necesario poner el valor absoluto de ella entre la distancia entre la carga 1 y la carga 3 al cuadrado. Y procediendo a sustituir, tenemos que la magnitud de la fuerza 1,3 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 8 por 10 a la menos 5 coulomb y por 6 por 10 a la menos 5 coulomb. Y otra vez coulomb por coulomb me da coulomb cuadrado entre coulomb cuadrado, se cancelan y me queda simplemente newton por metro cuadrado. Y hay que recordar que hay que dividirlo entre R1,3 al cuadrado, pero eso es 25 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y metro cuadrado también con metro cuadrado se cancelan. Y otra vez agrupando todos los números reales entre 0 y 10, tengo que ser 9 por 8 y por 6. Y por 10 a la 9, por 10 a la menos 5 y por 10 a la menos 5. Entre 25 por 10 a la menos 4. Bien, 8 por 6 me da 48. Eso por 9 pues me da 432 entre 25, y eso por 10 a la menos 1 y por 10 a la 4, subiendo este 10 a la menos 4 como 10 a la 4 newtons. Y esto va a ser igual entonces a 17.28 por 10 a la 3 newtons, de tal manera que la magnitud de la fuerza no 3 va a ser 1.728 por 10 a la 4 newtons. Una vez que tenemos eso, procedemos otra vez a calcular la componente X de la fuerza no 3, y entonces F13X va a ser igual a F13 por el coseno de teta F13. Y eso es igual a F13 por el coseno de 143.13 grados, y eso es aproximadamente menos 0.79999, un 8 y un 9, por lo tanto podemos tomarlo como 0.8. Y menos por más me va a dar más 2.25 por 10 a la 4 por 0.8. De tal manera que eso me da menos 1.8 por 10 a la 4 newtons. Y eso es F13X. Vean cómo este ángulo de 143 grados sí me da el signo correcto de la componente de la fuerza no 3 en la dirección X. Si hubiéramos usado el de 36.86 grados, no nos hubiera dado el signo correcto. Por eso estamos usando este ángulo de 143 grados. Y ahora vamos a calcular la componente de la fuerza 1,3 en la dirección Y, es decir, F13Y. Y F13Y va a ser igual a F13 por el seno de teta subíndice F13. Eso es F13 por el seno de 143.13 grados. Eso aproximadamente es 0.6 por F13, es decir, 2.25 por 10 a la 4 newtons por 0.6. Eso me da 1.35 por 10 a la 4 newtons. Y eso va a ser F13Y. Por lo que otra vez ya determinamos quién es el vector o la fuerza expresada como vector 1,3. La fuerza F13 va a ser igual a F13X, F13Y, y eso es igual a 1.8 por 10 a la 4 newtons, menos 1.8, perdón, menos 1.8 por 10 a la 4 newtons, 1.35 por 10 a la 4 newtons. Y factorizando 10 a la 4 newtons tendríamos que esto es F13, el vector F13 es igual a menos 1.8, 1.35 por 10 a la 4 newtons. Una vez que tengo eso, voy a usar el principio de superposición de las. Bien, aplicamos el principio de superposición de las fuerzas. Recordemos que las fuerzas pues se suman vectorialmente, es decir, se van a sumar componente a componente. La componente X de la primera fuerza con la componente X de la segunda fuerza, y vamos a sumar
la componente Y de la primera fuerza con la componente Y de la segunda fuerza, es decir, que eso va a ser igual a F12X más F13X, F12Y más F13Y. Y así sucesivamente si tuviéramos más fuerzas. Bien, sustituyendo, tenemos que esto es 2.25 por 10 a la 4 newtons más menos 1.8 por 10 a la 4 newtons, 0 newtons más 1.35 por 10 a la 4 newtons. 2.25 menos 1.8 lo sacamos como factor común por 10 a la 4 newtons, 1.35 por 10 a la 4 newtons. Y una vez que tenemos eso, nos queda que 2.25 menos 1.8 me da 0.45 por 10 a la 4 newtons, 1.35 por 10 a la 4 newtons. Si recorremos el punto decimal una vez, entonces nos quedará que eso es 4.5 por 10 a la menos 1 y por 10 a la 4 newtons, aquí también sería 13.5 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 4 a la 4 newtons. Y una vez que tengo eso, eso es 4.5 por 10 a la menos 1 más 4 newtons, 13.5 por 10 a la menos 1 más 4, y eso newtons. Eso me queda entonces igual a 4.5 por 10 a la 3 newtons, 1.3 por, 13.5 por 10 a la 3 newtons. Y eso va a ser igual a 4.5, 13.5, todo eso por 10 a la 3 newtons. Pero fíjense que 4.5 es exactamente 3 veces 13.5 es 3 veces 4.5, de tal manera que puedo factorizar ese 4.5. Entonces sería 1,3 por 4.5 por 10 a la 3 newtons. Es 4.5 por 10 a la 3 newtons, no 4. Y una vez que tengo eso, podría decir el significado físico de esta fuerza, pero no me dice nada en realidad. Para ello vamos a encontrar su magnitud y esa ya nos va a aportar un poco más de información que este vector, pues expresado en su notación de punto vector. Entonces procedemos a calcular su magnitud y vemos que la magnitud es justamente de este triángulo rectángulo, o de este triángulo rectángulo, vemos que la magnitud de la fuerza F1 es justamente la hipotenusa, y conocemos F1X y conocemos F1Y, de tal manera que entonces simplemente F1 al cuadrado, es decir, la magnitud de la fuerza al cuadrado, que es esto, de la fuerza 1 va a ser igual a F1X al cuadrado más F1Y al cuadrado. Y de ahí entonces tengo que, sacando raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, F1 va a ser igual a la magnitud de la fuerza F1, que debería ser igual a la raíz cuadrada de F1X al cuadrado más F1Y al cuadrado. Y sustituyendo, F1 debería ser igual a la raíz cuadrada de 4.5 por 10 a la 3 newtons al cuadrado más 13.5 por 10 a la 3 newtons y también al cuadrado. Y de ahí entonces tenemos que esto es la raíz de 4.5 al cuadrado más 13.5 al cuadrado, y eso por 10 a la 3 newtons y eso al cuadrado también. Y de ahí entonces 4.5 al cuadrado es 20.25 más 13.5 al cuadrado, que es 182.25 al cuadrado, por 10 a la 3 newtons al cuadrado, y le sacamos raíz a todas esas cantidades. Bien, 20.25 más 182.25 me da 202.5 por 10 a la 3 newtons y eso al cuadrado. Y como tengo el producto de dos cantidades, esta por esta, entonces otra vez se aplica que la raíz del producto de dos cantidades simplemente es la raíz de la primera cantidad por la raíz de la segunda cantidad, es decir, esto es la raíz de 202.5 por la raíz de 10 a la 3 newtons y todo eso al cuadrado. Entonces el cuadrado con la raíz de la segunda cantidad se cancelan y la raíz de 202.5 nos da justamente 14.2, ¿ok? Por 10 a la 3 newtons, pero recorriendo el punto decimal una vez, eso me da 1.42 por 10 a la 4 newtons. Entonces nos dice que la magnitud de la fuerza F1 va a ser, que es F1 va a ser igual a 1.42 por 10 a la 4 newtons, o simplemente 14.2 por 10 a la 3 newtons. 14.2 por 10 a la 3 newtons no es más que 14.200 newtons. Si nosotros lo comparamos con la masa de un ser humano, resulta que es aproximadamente 28 veces, perdón, no la masa, sino el peso de un ser humano, que es aproximadamente 500 newtons. Para una persona que tiene una masa de 50 kilogramos, sería aproximadamente 28 veces más grande la fuerza eléctrica que la fuerza de atracción, que la magnitud de la fuerza de atracción entre
un ser humano y la Tierra, para que vean cómo es de enorme la fuerza eléctrica en comparación con la fuerza gravitacional. Una vez que tenemos eso y hemos comparado, vemos el sentido físico de eso, vamos a obtener ahora la dirección de la fuerza F1, que le vamos a, otra vez, lo que me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente de la fuerza va a ser justamente F1y, que es el cateto opuesto, y F1x, que es el cateto adyacente, y obviamente ese cociente la tangente del ángulo F1. De ahí entonces tenemos que la tangente de teta F1, su índice F1 debería ser F1y entre F1x. Y de ahí, otra vez yo quiero determinar cuánto vale la dirección de ese vector, que es teta F1. Por lo tanto, aplico la tangente inversa en ambos lados de la igualdad, y lo que tengo es que la tangente inversa aplicada a la tangente de teta subíndice F1 debería ser igual a la tangente inversa de F 1y entre F1x. Es decir, tan teta F1 subíndice F1 va a ser igual a la tangente inversa de F1y entre F1x. Y sustituyendo, tengo que eso es tangente inversa de 13.5 por 10 a la 3 newtons entre 4.5 por 10 a la 3 newtons. Eso me da simplemente tangente inversa de 3. Tangente inversa de 3 me va a dar 71.57 grados, que va a ser la dirección del vector F1. Es decir, teta subíndice F1. Una vez que doy la dirección y la magnitud de ese vector, he determinado completamente esa fuerza, dando su magnitud y dirección. Bueno, amigos, si les gustó el video, los invito a que me den su like y que se suscriban al canal. Bueno, me despido.